vamos con más información. Estábamos escuchando algunos datos bastante interesantes de salud, de oportunidades de empleo, también con el doctor Javier Muro Dávila, pero también tenemos al maestro Guillermo Ornelas Romero, el director regional del noroeste de INEGI, con datos bastante interesantes, porque recordemos que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Adriana, buen día. Muy Buen buen día día, también pues para platícanos. Proyecto Puente. Muchísimas gracias. Platícanos un poquito al respecto de este día. Sabemos que INEGI pues nos va a proporcionar datos bastante interesantes acerca de este día en cuestión de las mujeres. Sí, Adriana, generamos información para que sirva de análisis y reflexión para este Día Internacional de la Mujer. Platicaremos, por ejemplo, Adriana, que en Sonora hay poquitas más mujeres que hombres. El 50.5 de la población en Sonora son mujeres y el 49.5% son hombres. Algo muy curioso que está pasando en Sonora, que cada vez empieza a haber una mayor proporción de mujeres y menor de hombres. Había que dejar a los estudiosos del tema por qué se está presentando este fenómeno. Hay más varones que niñas en las primeras edades, eso lo sabemos pues por la mortalidad que hay, pero a partir de los 15 años y más empieza a haber más mujeres que hombres, y después de los 65 hay mucha mayor cantidad de mujeres que hombres. Alguna parte se explica porque también las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, cerca de 5 años de diferencia en la esperanza de vida de una mujer a la de un varón. También hablando acerca un poquito, Guillermo, de todas estas, pues, las diferencias entre hombres y mujeres, por así decirlo, hablando un poquito de la equidad de género, ¿cómo nos encontramos, bueno, creciendo? El ritmo en el que está creciendo a partir de los últimos 15 años para acá, mencionas, en algún momento, ¿hace cuánto tiempo en Sonora, por ejemplo, equivalía a un 50% de población de hombres y 50% de población de mujeres? Fíjate que, por ejemplo, en el 2010 había una mayor proporción de varones que de mujeres. Uh-huh. En el 2010, hasta ahí como que se terminó la diferencia poblacional y empezó a crecer la proporción de mujeres por varones. Tal vez se deba, a que ya se empieza a inhibir la emigración hacia Estados Unidos de varones, o que ya los varones ya no están llegando con la misma cantidad del sur de México hacia acá, y también tal vez a la sobremortalidad masculina, a los fenómenos de agresiones, de suicidios, de violencia. También puede ser un factor por ahí que pueda explicarnos esas diferencias. Y Pregunta que nos pueda responder. ¿Existen algunas diferencias? Bueno, ¿existe cómo es el comportamiento más bien de los niveles de fecundidad que se están dando en nuestro estado? sí, ha ido bajando a partir de los años 70. En México le metió un frenón a los indicadores de fecundidad. Por ejemplo, en 1990 había un promedio de 2.7 hijos por mujer en Sonora. Bueno, estamos hablando de mujeres en edad fértil. Y en el 2015, 2.2. Hermosillo ya tiene un promedio de 2 hijos por mujer. Ha ido bajando. Y pues también hay diferencias entre lo urbano y lo rural. En la población rural tienden a tener más hijos que en la parte urbana. Y también hay diferencias notables por escolaridad. A mayor escolaridad, la tendencia es a tener más hijos. Por ejemplo, en Sonora, las mujeres en edad fértil que no tienen escolaridad tienen en promedio 5 hijos, y las mujeres que tienen educación superior tienden a tener en promedio 1.5 hijos por mujer. Entonces, a mayor escolaridad es menor la cantidad de hijos que una mujer va a tener. Sí, esa es la tendencia. Ajá. Okay. Muy bien, bueno, pues que también hablando de las actividades productivas, las participaciones en nuestro estado entre hombres y mujeres, ¿cómo se está destacando esta igualdad o desigualdad en el estado? Fíjate que, por ejemplo, como antecedente en el plano escolar, las mujeres han tenido una mayor participación en la asistencia escolar que los varones, pero se cae en la educación superior. Hasta la prepa hay una mayor proporción de mujeres que de hombres, pero ya en la universidad y posgrados hay una mayor proporción de hombres que de mujeres. No obstante,
el nivel de escolaridad en Sonora es mayor el de las mujeres que el de los hombres. En los hombres es 9.7 grados de escolaridad en promedio y en las mujeres es 10.4. Las mujeres tienen mayor escolaridad en Sonora que los varones, pero esto no se refleja cuando van al mercado laboral a trabajar, porque la inserción es mucho mayor en los hombres, es del 77%, mientras que las mujeres el 50%. Y hay donde vuelve la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Y se abre una brecha, por ejemplo, mujeres que trabajan en el mercado laboral, además de lo que trabajan en su casa, sin pago, por ejemplo, es el 4.3% de mujeres que trabajan afuera y que no reciben un pago. Y la proporción de hombres es de solamente 1.2. En cuanto a, digamos que empleadores, patrones o patronas, hay el doble de varones que de mujeres. Es decir, mientras el 3%, 3 de cada 100 mujeres que trabajan son patronas, el doble, el 6% son varones. Entonces hay diferencias, pues hay una brecha muy grande, y también cuando reciben, quienes reciben algún salario, también las diferencias son muy grandes. Por ejemplo, es mayor proporción las mujeres que reciben un salario mínimo o menos. Es mayor la proporción de mujeres que de hombres. Y al revés, cuando se trata de ganar más, en el caso de cuando reciben 5 salarios mínimos o más, hay una menor proporción de mujeres. Son los varones los que ganan más. Entonces ahí, sí, ahí hay una proporción inequitativa de la distribución, pues de la riqueza en nuestro país y en nuestro estado, obviamente. Así es, y bastante notable. Y hablando de sí, quiénes serían las personas, el sustento del hogar, ¿cómo nos encontramos en cuestión de géneros, las mujeres o los hombres? ¿Quiénes son mayormente el sustento del hogar? Esto también ha ido cambiando de manera muy acelerada. En 1990, el 17% de los hogares tenían una jefatura femenina. Y en el 2015, el 32%. Es decir, 1 de cada 3 hogares en Sonora tienen jefatura femenina. Entonces, ahí está también otra sobrecarga y también pues un empoderamiento también de la mujer y cómo se están redimensionando digamos los arreglos domésticos y la composición de hogares, cómo ha estado cambiando. 1 de cada 3 hogares en Sonora tienen jefatura femenina. Y dicho sea de paso, cuando una mujer es jefa de familia, a diferencia de cuando es un varón, las viviendas están mejor equipadas. Pues sí, se preocupan más y porque tenemos mejor más. Gusto. Porque tenemos mejores gustos, Guillermo. Pero pues bueno, no, son datos muy interesantes. Entonces, a lo mejor y como que nos fijamos un poquito más en los detalles. Bueno, no es como que no, sino que nos fijamos más en los detalles y se refleja en el hogar. Fíjate nada más que interesante. También, hablando un poquito acerca de estos datos que nos estás proporcionando, hablemos de discapacidad. ¿Cómo se encuentra también en cuestión de hombres, de mujeres, con personas con discapacidad en nuestro estado? Sí, se calcula que el 5.5% de la población en Sonora tenga alguna forma de discapacidad. Obviamente, hay personas, habemos sonorenses que tenemos más de una discapacidad, pero la proporción de personas con discapacidad es mayor en las mujeres que en los hombres, y también se explica porque las mujeres sobreviven más. Entonces, después de los 65 años, pues obviamente va a haber mayor discapacidad. Las mujeres presentan discapacidades en 3 factores fundamentalmente: para caminar, para ver y para moverse. Y es diferente a los hombres. Por ejemplo, nosotros presentamos la misma discapacidad, pero también tenemos problemas de atención, tenemos problemas, mayor cantidad de problemas mentales, y también mayor cantidad de problemas para comprender cosas. Ok, bueno, pues y en otro tipo de tema, hablando de la seguridad pública, la violencia, ¿qué información nos puede compartir al respecto? Sí, aquí también es un tema doloroso en el caso de la representación que hay de la violencia para las mujeres en términos de datos. El 30%, en Sonora el 30%, 3 de cada 10 mujeres
han sido víctimas de delito en Sonora. 3 de cada 10, algún tipo de delito, y a veces no es un solo delito, sino que reciben en promedio 1.3 delitos por persona. Esa es en la parte de delitos. Y también sufren violencia en los demás ámbitos, escolar, laboral, comunitario, familiar o de pareja. 6 de cada 10 mujeres en Sonora de 15 años o más han recibido alguna forma de violencia. Ha ido bajando. En 5 años bajó a 8 puntos porcentuales, pero de cualquier manera es muy alto. 6 de cada 10 mujeres de 15 años o más han recibido alguna forma de violencia. Por ejemplo, la violencia escolar, la cuarta parte, quienes han asistido a la escuela han recibido violencia escolar, 27% en el trabajo, en la calle, en la vía pública, el 32%, por los familiares, el 9%, por la pareja, el 36%. Y con la última encuesta que hicimos sobre violencia de género, encontramos también que en 5 años se duplicó la violencia física en Sonora. Todas las demás violencias bajaron, pero la violencia física se duplicó en 5 años. ¿Específica en la pareja o violencia física en general a la mujer? Violencia física en general. ¿Se duplicó de cuántos años para acá, perdón? En 5 años. En 5 años se duplicó, y este es un tema sobre el que hay que poner atención especial. No obstante, los demás formas de violencia han ido bajando paulatinamente, pero esta tuvo otro sentido. Pues qué interesante, que lamentable estos últimos datos que nos está hablando de la violencia. En los últimos 5 años sigue incrementando la violencia física hacia las mujeres. Y para terminar, y para no terminar con algo tan negativo, Guillermo, ¿qué datos o qué conclusión, algo también positivo que podamos quedarnos ahora en el Día Internacional de la Mujer con estos datos que nos tiene el INEGI? Sí, bueno, cada vez, así como resumen, digamos que en términos positivos, hay una mayor incorporación muy lenta de la mujer en el mercado de trabajo, por ejemplo, ¿no? Los niveles de escolaridad, pues cada vez han ido subiendo, particularmente en la mujer, que ya rebasaron a los del varón. Y cuando levantamos cada trimestre la encuesta de bienestar autorreportado, es decir, que la que llamamos de la felicidad, encontramos que 8 de cada 10 mujeres en Sonora dicen sentirse satisfechas o muy satisfechas con la vida. O sea, no obstante las vicisitudes, pues tienen una capacidad de resiliencia y de levantarse. Cada 10 mujeres sonorenses dicen estar satisfechas o muy satisfechas con todo su entorno, con la vida en general. Perdón, equivoqué el dato. En una escala del 0 al 10, calificaron como 8. ¿Cómo se sentían? En su vida, el nivel de satisfacción. Ok. Entonces, ¿qué implica? ¿Cómo podemos generalizar la satisfacción en su vida? ¿Estamos hablando en cuestiones familiares, en cuestiones personales, laborales? Sí, los puntos más calificados es en la vida personal. Es la parte, y la vida personal y familiar son los puntos más calificados. Los aspectos más castigados es cuando se habla del país, cuando se habla del futuro y cuando se habla también de la seguridad ciudadana. Ahí pues los ciudadanos generalmente califican que de manera reprobatoria cómo se siente. Muy bien, bueno, pues bastante interesantes estos datos. Guillermo Ornelas, muchísimas gracias por esta información, el director regional del Noroeste de INEGI, y seguiremos en contacto con estos datos tan valiosos y tan importantes informativos que nos da el INEGI. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día, ya a las 8 de la mañana y 53 minutos. Nosotros con más información. Recuerde, todavía tenemos